¿Sí, hermanos? Vamos al libro de Marcos, capítulo 13, hermanos. Marcos, capítulo 13. Por favor, usted me dice cuando se escuche el micrófono. ¿Sí? Marcos, capítulo 13. Vamos a leer del 1, hermanos, por favor, al versículo 10, hermanos. ¿Sí? Marcos 13, del 1 al 10. Yo lo voy a leer en voz alta, hermano. Usted me sigue ahí con su vista, por favor. Cuando ya lo tenga, ya sabe, nada más dígame y ya lo tiene. ¿Sí? Bueno, dice: saliendo Jesús del templo, le dijo uno de sus discípulos: Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Jesús respondiendo le dijo: ¿ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y se sentó en el monte de los olivos frente al templo, y Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron aparte: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? Jesús respondiéndoles comenzó a decir: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Mas cuando oigáis de guerras y de rumores de guerras, no os turbéis, porque es necesario que suceda así, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos en muchos lugares, y habrá hambres y alborotos, principios de dolores son estos. Pero mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios, y en las sinagogas os azotarán, y delante de gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mí para testimonio a ellos. Y este es el versículo, hermanos. Dice: y es necesario que el evangelio sea predicado, ¿cuándo, hermanos? Antes a todas las naciones. Mire bien lo que dice, hermanos, Jesús. Está hablando con sus discípulos sobre cosas futuras, pero les dice el Señor Jesucristo que antes que sucedan esas cosas, el evangelio tiene que ser predicado. ¿Sí? Ahora, hermanos, muchas de las enseñanzas de nuestro Señor, hermanos, a sus discípulos eran proféticas. Tal vez ya lo sabían. En otras palabras, hermanos, muchas cosas que el Señor enseñaba aún no habían sucedido. Otras sucedían en el futuro inmediato de ellos, de Jesús, de sus discípulos. Pero, hermanos, otras no. Es más, otras todavía no suceden. De cosas de las cuales el Señor Jesús habló con ellos. Y aquí, hermanos, Jesús les está hablando una respuesta que ellos piden por las preguntas que le hacen ahí. Miren lo que le dicen. Dice: ¿cuándo serán estas cosas? En el versículo 4. ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas hayan de cumplirse? Hermanos, eran cosas futuras y el Señor, hermanos, les da respuestas y le da respuesta a la curiosidad. Miren lo que dice el 4. Al principio, hermanos, usa la palabra dinos. Era normal que ellos quisieran saber, así como nosotros quisiéramos saber tantas cosas, hermanos. Ellos tenían la duda de cuándo iba a suceder lo que Jesús acababa de decir. ¿Qué es lo que acababa de decir Jesús, hermanos? Si usted se acuerda, que el templo, ¿qué iba a pasar con el templo, hermanos? Iba a ser destruido y que no iba a quedar piedra sobre piedra, hermanos. Los discípulos querían saber cuándo iba a suceder eso. 70 años después, hermanos, si ustedes lo recuerdan, el emperador, ¿cómo se llamaba? Conquistador Tito, romano, destruyó el templo.
Pero hermanos, el futuro al que Jesús está refiriendo ahí es el futuro después de eso. No voy a hablar de eso, ¿verdad? Pero ellos querían saber cuándo iba a suceder esto. ¿Sucedió? Sí, sucedió. Hoy es fecha, hermanos, que ese templo no se ha podido edificar. El templo al que ellos estaban viendo en ese entonces, ese templo no existe ya. Arriba de ese templo, hermanos, se cree que está la mezquita de los musulmanes, la más grande de todas. ¿Sí ha escuchado usted? ¿Por qué, hermanos? Porque Jesús dijo que no iba a quedar piedra sobre piedra. Ellos querían saber cuándo iba a ser. Le preguntan, le dice el Señor, dinos cuándo va a suceder. Ahora, hermanos, Jesús le dice, ellos dicen, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas hayan de cumplirse? A ellos no les iba a tocar ver eso, hermanos. Les iba a tocar a otros después. Ahora, hermanos, Jesús les responde sobre este asunto. Y como ya sabemos, hermanos, Jesús está hablando del futuro. Pero hay algo, hermanos, algo muy importante que a Jesús le interesa más que responderles todo lo que ellos estaban diciendo. Y sí se lo respondió. No les dijo el tiempo exacto, les da respuestas a su pregunta, pero no les dice cuándo. Les dice más o menos cuándo iban a suceder todas esas cosas. Si usted se fija, todo el capítulo 3, hermanos, Jesús está hablando de todas las cosas que van a suceder cuando esa destrucción vaya a pasar. ¿Me está entendiendo? Es profética la respuesta que da Jesús. Ahora, hermanos, esto debió inquietar a los discípulos. Pero Jesús les dice algo, hermanos, que ellos no estaban esperando recibir. En el versículo 10. Y es necesario que el Evangelio sea predicado antes. Antes de que, ¿qué, hermanos? De que sucedan las cosas. Ahora, hermanos, yo quiero predicarle de esto, hermanos. Es necesario que el Evangelio sea predicado a todas las naciones, hermanos. Mire, hermanos, yo sé que hay cristianos, hermanos, que creen o se hacen responsables solo por la ciudad donde viven, por la localidad donde están, pero el mandato siempre ha sido, hermanos, desde el principio, todas las naciones, hermanos. Siempre ha sido eso el mensaje. Ahora, para que todas las naciones escuchen del Evangelio, Dios, a través de la iglesia, ha enviado misioneros. Usted ya lo sabe eso. Dios no dijo que tenían que ser de cierta nacionalidad, que tenían que tener ciertos estudios, que tenían que ser de ciertos institutos, de ciertos lugares. El Señor solo dijo que quería que se cumpliera su voluntad, que el Evangelio fuera predicado. Nosotros tenemos herramientas, hermanos, como cristianos, como humanos, tenemos herramientas para llegar a todas las naciones. ¿Cómo? La herramienta más principal es la herramienta humana, hermanos, ¿sí? A través de esos hombres, el Evangelio está siendo predicado a todo el mundo, en diferentes partes del mundo. Lamentablemente, hermanos, sabemos que en muchos lugares el Evangelio no está siendo predicado. ¿Por qué? Pues porque hay oposición, como en China, como ustedes han escuchado de la ventana 1040. Todos esos países, hermanos, no se predica el Evangelio, no permiten predicar el Evangelio, hermanos, pero hay lugares donde sí se permite predicar el Evangelio, pero no está siendo predicado. ¿Sí me está entendiendo? Lo que podemos lamentar en esta tarde, hermanos, como iglesia, es que las cosas se están cumpliendo y no está siendo predicado el Evangelio. Eso debería darnos miedo, hermanos, o temor como iglesia, porque muchas profecías se están cumpliendo en nuestras narices, hermanos, literalmente, y el Evangelio no está siendo predicado a todas las naciones. Ahí lo dice.
San Juan capítulo 9, hermanos, miren lo que dice. Vamos por favor a San Juan capítulo 9, versículo 4. Usted me dice, miren, hermanos, ¿por qué es necesario? Acuérdense, las palabras, hermanos, la Biblia usa, no están dichas a la deriva, hermanos. El versículo que leímos decía que es necesario, ¿verdad? Entonces, mire lo que dice el 4. Mateo, sí, ¿verdad? Le dije, no. San Juan 9:4 dice, mas es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. ¿Por qué, hermanos? Porque la noche viene. ¿Cuándo qué, hermanos? Cuando nadie puede trabajar. Entonces, ¿por qué es necesario, hermanos, que el Evangelio sea predicado a todas las naciones? Porque un día se acabará esa oportunidad. Mientras estemos, hermanos, como iglesia, mientras estemos más, hermanos, mientras estemos vivos y mientras estemos en este planeta, porque un día no estaremos en este planeta, hermanos, mientras estemos aquí, es necesario que el Evangelio se predique a todas las naciones. Sí, hermano, que vayan los misioneros. Hermano, todavía hay gente sentada en las iglesias que necesitan levantarse y ir a predicar el Evangelio a todas las naciones, hermanos. Amén. Solo que tienen miedo o son desobedientes a Dios. Hermanos, somos responsables de evangelizar al mundo. Todos los que estamos aquí, preparados y no preparados, como usted nos quiera decir o como usted se catalogue usted mismo, hermanos, somos responsables y es necesario que el Evangelio sea predicado en todas las naciones. ¿Por qué razón, hermanos? Porque la noche viene cuando nadie puede trabajar, hermanos. Lo que está refiriéndose a ese versículo, hermanos, que llegará el día en que ya no se puede. En China no se puede. Tiene que ser a escondidas. Pero eso es otra cosa. Pero aquí en la Biblia está hablando, hermanos, cuando definitivamente no se va a poder predicar el Evangelio, hermanos. Y eso debería ponernos en preocupación, hermanos. Hermanos, también lamentamos, hermanos, otra cosa triste, hermanos, es que se está predicando un evangelio que no es el correcto, hermanos. Mire Gálatas capítulo 1, por favor. Bueno, primero Marcos 13:6, hermanos. Marcos 13:6. Usted me dice, cuando ya lo tenga. Sí, dice Marcos 13:6, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo. ¿Y qué, hermanos? Y engañarán a muchos. Hermanos, ahora sí vamos a leer Gálatas capítulo 1. Gálatas capítulo 1, versículo 7. No, 1:6 en adelante. ¿Listos? Dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo. ¿Para qué, hermanos? Dice, para seguir un evangelio diferente. Y luego mire bien cómo Pablo aclara, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban. ¿Y qué quieren hacer con el evangelio de Cristo, hermanos? Pervertirlo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Hermanos, el problema que está surgiendo, hermanos, es que sí, el evangelio se está predicando en muchas naciones, pero es un evangelio pervertido, hermanos. Es un evangelio equivocado. Hermanos, una vez una hermana me decía hace muchos años, hermano, yo he visto cómo el cristianismo está avanzando y está avanzando y está avanzando a países que antes no entraba.
hermana, yo le dije, yo tengo una estadística, hermanos, hermana, le dije, donde el evangelio está estancado. ¿Quién tiene la razón, usted o yo? Y me dice, es que la que yo le estoy diciendo está en internet y hasta tiene una música muy bonita donde se está alcanzando a todo el mundo. Le dije, pues la mía no tiene canción bonita, pero ahí nos dice que el evangelio no está siendo predicado en todo el mundo. Y entramos ahí, la hermana me decía esto, pero yo sí sabía a qué se refería, pero ella no sabía qué estaba tratando de decirle yo. Lo que estaba tratando de decirle yo, hermanos, es que el evangelio que está esparciéndose por todo el mundo es un evangelio pervertido, hermanos. No es el evangelio de Cristo. Los mormones tienen evangelio, ¿sí sabía? ¿O no sabía? Pero es un evangelio pervertido. Los testigos de Jehová tienen un evangelio, hermanos, también. Pero es un evangelio pervertido y ellos están llegando a muchas partes. Los adventistas del séptimo día, hermanos, tienen un evangelio también. Pero es un evangelio pervertido, porque siguen creyendo en la ley para salvarse. Y hay más, hermanos, denominaciones que pudiéramos mencionar. El pentecostalismo y otras cuantas más, hermanos, que miren lo que dice Pablo, hermanos. Estoy maravillado, versículo 6, estoy maravillado de que tan pronto os hayas alejado el que os llamó. ¿Por qué, hermanos? Por la gracia de Cristo. ¿Qué significa esto? Que la salvación siempre ha sido por gracia, hermanos. La salvación es por gracia. El que enseñe un evangelio contrario a la gracia de Dios está predicando un evangelio diferente, hermanos. Y el evangelio que se está predicando en muchos países, hermanos, no es el evangelio de Cristo. Por eso es importante, hermanos, y es necesario lo que dijo Cristo en Marcos 13:10, y es necesario que el evangelio sea predicado a todas las naciones. Los misioneros que están saliendo, hermanos, no son suficientes. Usted vaya, hermanos, a Centroamérica y está lleno de cristianos carismáticos, hermanos, pero es un evangelio pervertido. No es el evangelio de Cristo. Hay hombres importantes en Centroamérica, hermanos, del cristianismo. Hay un hombre llamado Alberto Motesi, hermanos. Es consejero del presidente de Guatemala, pero cree un evangelio pervertido, hermanos. Entonces sí, se está esparciendo el evangelio, pero ¿sabe qué, hermanos? Esa es la píldora que nos está dorando el diablo, para que creamos que no tenemos una responsabilidad, hermanos. Tenemos que predicar el verdadero evangelio, hermanos. En contra de todos esos cristianos que predican un evangelio diferente. Es por eso que nos da gusto cuando un misionero se quiere ir a otros países, hermanos, porque va a enseñar un verdadero, no el evangelio bautista, no se equivoque, hermano. El evangelio que está aquí en la palabra de Dios, el evangelio de Jesucristo. Pero, hermanos, Pablo decía aquí que hay quienes pervierten el evangelio de Cristo. Si usted mirara alrededor, hermanos, de Saltillo, se cree que hay 1 millón de habitantes en Saltillo. ¿Cuántas iglesias cree que hay, hermanos, a nuestro alrededor? De todas. ¿Cuántas creen que hay? Algunas 500. Yo creo que hay más. De esas 500 iglesias cristianas que están hablando el evangelio, ¿cuántas creen que están enseñando el evangelio pervertido, hermanos? Yo le aseguro que la mayoría. Y si le escarbamos más, hermanos, encontraríamos que a lo mejor son como 30 o 40 iglesias para 1 millón de habitantes con un evangelio que enseña la palabra de Dios. Y eso, hermanos, debería darnos temor, porque no estamos cumpliendo con la gran comisión. Estamos quedándonos cortos, hermanos. Por eso es necesario que el evangelio sea predicado a todas las naciones. Amén. Hermanos, hay cosas tan tremendas que estamos viviendo en el mundo, hermanos, relacionadas con el evangelio. Y es necesario, hermanos, que el evangelio sea predicado a todas las naciones. Marcos, regresa a Marcos, por favor.
Marcos capítulo 13, versículo 10, donde estábamos ahorita, hermanos. ¿Sí lo tienen? Hermanos, le voy a decir tres cosas porque es necesario que el Evangelio sea predicado a todas las naciones. El mismo Jesús lo dijo, hermanos, no es algo nuevo ni nada. Mire lo que dice, hermanos, Marcos 13, versículo 5 y 6, hermanos. ¿Ya lo tienen? Jesús respondiéndoles, comenzó a decir, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y engañarán ¿a quién, hermanos? A muchos. Porque es necesario, hermanos, que el Evangelio sea predicado a todas las naciones por la proliferación de los falsos maestros, hermanos. Y déjeme decirle una cosa, hermanos, vivimos en esos tiempos. Estamos viviendo en los tiempos donde hay falsos maestros y quisiéramos decir que no es cierto, quisiéramos negarlo, hermanos, pero si lo negáramos es porque estamos evadiendo nuestra responsabilidad de predicar el Evangelio, hermanos. Pero es lamentable y es la verdad, hay una proliferación, hermanos, que da miedo, hermanos, sobre falsos maestros. Están saliendo a predicar un falso evangelio, hermanos. Están levantando iglesias con un falso evangelio. Están saliendo de misioneros con un falso evangelio. Y cada vez menos cristianos, hermanos, se comprometen o nos comprometemos a predicar el evangelio de la gracia de Jesucristo, hermanos. Mientras, hermanos, entre los jóvenes mormones salen jóvenes y salen jóvenes y salen jóvenes, no tienen miedo porque creen que están predicando la verdad, hermanos, y nuestros jóvenes están acobardados en las iglesias, hermanos. Nuestros jóvenes tienen miedo, pero es el miedo que les han infundido sus padres, porque ellos también no hacen la gran comisión, hermanos. Pero debería darnos miedo, hermanos, tanto falso maestro que sale, hermanos, tanta religión nueva que sale, y se levanta una iglesia y le ponen el nombre de la persona, y se levanta otro y le ponen el nombre. Jesús dijo, hermanos, que en estos días vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos, hermanos. Y tristemente hay mucha gente engañada, pero el Señor Jesús nos hace una advertencia a nosotros, nos dice, nadie os engañe, hermano, que nadie lo engañe, hermanos. No hemos llegado con el Evangelio hasta donde debemos de llegar. Aún falta mucho trabajo, hermanos, pero la noche viene cuando nadie puede trabajar, hermanos, y esa noche se está acercando, hermanos, aunque usted no lo crea. Hay cristianos, hermanos, que yo no puedo entender, se me hace que están bien dormidos, hermanos, pero Cristo, hermanos, está llegando casi por nosotros, hermanos. Porque yo veo, hermanos, que cada vez se oscurece más y se oscurece más y se oscurece más, porque va a amanecer. Y va a amanecer cuando Cristo venga por nosotros, hermanos. Pero mientras tanto, los falsos maestros siguen y siguen y siguen saliendo, hermanos. Levantan iglesias por aquí, por acá, por allá, más arriba, enfrente de su casa, atrás de su casa, hermanos, y eso no nos preocupa. Es necesario, hermanos, que prediquemos el Evangelio, el de Cristo, el de la gracia, por la proliferación, hermanos, de los falsos maestros. Jesús les decía a sus discípulos, hermanos, que probablemente ellos también serían engañados, pero ellos nunca fueron engañados, hermanos, gracias a Dios. Pero la gente, hermanos, la otra gente sí fue engañada. Hermanos, desde aquellos tiempos había falsos maestros, engañadores. Hermanos, hay un evangelio verdadero y ese es el que tenemos que predicar, hermanos. Y ese es el que tenemos que enseñar, cueste lo que cueste, hermanos. Aunque nos cueste la vida, aunque nos cueste todo lo que tenemos, todo lo que decimos que somos, hermanos, hay que predicar el evangelio. Es necesario, dijo Cristo. ¿Por qué, hermanos? Porque se tiene que ser predicado a todas las naciones. Miren lo que dice Segunda de Pedro, hermanos, por favor. Segunda de Pedro, capítulo 2. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1 al 3, hermanos. Segunda de Pedro, capítulo 2,
¿Qué me dicen? Amén. Segunda de Pedro 2, del 1 al 3, mire lo que dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. Y mire lo que dice Pedro, hermanos: como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras, que aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos, hermanos, muchos seguirán sus disoluciones, por causa de las cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre las tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. ¿Qué les espera a esos fulanos, hermanos? Perdición. Pero muchos, dice Pedro, están siguiendo sus disoluciones. ¿Qué significa eso de sus disoluciones, hermanos? Sus loqueras, hermanos. ¿Qué cosas, hermanos? Que el cristianismo de hoy cree en la muela de oro. ¿Ya has escuchado eso? Que el diente de oro, que toca la tele y será sano, que agüita del río Jordán, que tierrita de dónde, de la tierra santa, que la madera de la cruz de Cristo. ¿Sí has escuchado todo eso, hermano? ¿Y sabe quién cree que lo está enseñando? Los cristianos. Ese es el cristianismo falso, hermanos. Amén. Ese es el evangelio pervertido del que habló Pablo. Por eso es necesario, hermanos, que nosotros nos comprometamos a que el evangelio sea predicado a todas las naciones, hermanos. Qué triste es, hermanos, que haya países como en la India, donde creen que una vaca les puede salvar, hermanos, donde adoren a las ratas, se imagina, hermanos. Pero ¿quién va a ir a predicar allá, hermanos? Pues que vayan los misioneros pueden estar aquí sentados. Por eso es necesario que el evangelio sea predicado a todas las naciones. No tengan miedo a predicar el evangelio, hermanos. El evangelio es poder de Dios a todo aquel que cree. Por eso Pablo decía: porque no me avergüenzo del evangelio. Hermanos, pero tenemos a muchos cristianos que tienen miedo, hermanos, predicar el evangelio. Todo lo bueno que me ha pasado en mi vida, hermanos, y todo lo que tengo ha venido por causa del evangelio. Amén. Hermanos, no hay otra manera de que este mundo corrupto en el que vivimos por lo menos tenga algo de bueno, algo menos podrido, hermanos, en el mundo. Y la única manera en que esto se va a lograr es que nosotros verdaderamente prediquemos el evangelio de Jesucristo, hermanos. No que prediquemos lo que otros andan predicando, hermanos, porque eso está empobreciendo espiritualmente a la gente. Tal vez los está enriqueciendo materialmente, pero los está empobreciendo espiritualmente. Hermanos, el evangelio de Cristo tiene que ser predicado, porque la noche viene cuando nadie puede trabajar, hermanos. Y Pedro decía, hermanos, mire bien lo que decía él en el versículo el 1. Dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros. ¿De dónde cree que salen los falsos profetas, maestros, hermanos? De los que estudian la Biblia, hermanos. ¿Verdad que sí? Ahí dice Pedro. ¿Saldrán de dónde? Si lo leyó, hermanos. ¿No le dije cuál? Desde nosotros, hermanos. Satanás es falsificador, hermanos. Satanás tiene un falso evangelio. Bueno, tiene muchos falsos evangelios, como el de la prosperidad. Entienda eso, hermanos. Tenemos que salir y predicar el verdadero evangelio, hermanos. ¿Cuándo, hermano? Ya. Porque la noche viene cuando nadie puede trabajar. Ahí donde vamos a ir, hermanos, a tener los cultos de hogar, hay dos iglesias. Una apostólica y una, dice alguien, una pentecostés. Pero el pastor pentecostés de allí, hermanos, anda enseñando un evangelio todo pervertido, hermanos.
Yo le iba diciendo a uno de los muchachos, le dije, mira, ahí va el pastor del rumbo, o de por ahí. Luego se me quedaba viendo y todos vamos a predicar. Le dije, pero ese hombre anda bien mal. Y hay otra iglesia a la que le digo y está igual, hermanos. Aparentemente hay dos iglesias. Ya una tercera sería ¿qué? Innecesaria, aparentemente. Pero no, hermanos, es necesaria. ¿Por qué? No estoy diciendo que vamos a poner una iglesia. Lo que estoy diciendo, hermanos, es que se necesita que se predique el evangelio, aun aunque haya 4 iglesias cristianas, pero son de falsa doctrina, hermanos. Hay que enseñar la verdad, hermanos, cueste lo que cueste. Satanás es un falsificador. La gente vive cómoda con ese evangelio, hermanos, pero el evangelio nunca ha sido algo cómodo, hermanos. Nosotros lo sabemos. A Cristo lo llevó a la muerte, hermanos. Hermanos, el Satanás tiene un falso evangelio, hermanos, pero déjenme decirle algo, hermanos. Satanás, hermanos, también tiene falsos ministros, hermanos. Segunda de Corintios, capítulo 11. Segunda de Corintios 11. Versículo 13. Usted me dice, hermanos. Dice, porque estos, bueno, usted me dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como, ¿qué, hermanos? Como apóstoles de Cristo. ¿Qué significa eso, hermanos? Que si existe un evangelio diferente, que si existe un evangelio pervertido, Satanás se ha encargado de falsificarlo. Pero a la misma vez, hermanos, Satanás tiene a sus ministros. Como Cristo tiene a sus ministros, Satanás también tiene a los suyos. Como Cristo tiene a sus pastores, Satanás también tiene a los suyos. Como Cristo tiene a sus cristianos, Satanás también tiene a los suyos, hermanos. Como Cristo tiene a sus iglesias que son columnas y baluartes de la verdad, Satanás también tiene iglesias, y no son iglesias satánicas, son iglesias cristianas, pero con un falso evangelio, hermanos. Me van a colgar todos los demás, ¿verdad? Pero es la verdad, hermanos. Son falsos ministros. No me importa dónde se hayan graduado, ni con quién se hayan juntado, ni si nacieron en iglesias bautistas. Si están predicando otro evangelio diferente, son falsos ministros. Amén. Satanás, hermanos, tiene falsos ministros, y esos falsos ministros están engendrando falsos cristianos. Segunda de Corintios 11:26, mire lo que dice. En caminos, perdón, no me equivoqué de cita, hermano, no era ese. Era el mismo, esa es la misma lectura. Satanás, hermanos, ha plantado todo esto, hermanos, en todo el mundo. Hermanos, y por consecuencia el evangelio de esas iglesias también es un evangelio falso, hermanos. No es la palabra de Dios, son palabras falsas. Hermanos, debemos tener un celo, hermanos, por el verdadero evangelio de Cristo. Pero, hermanos, yo no sé por qué le llamamos hermanos a quienes no son hermanos. Yo no sé por qué le llamamos pastores a quienes no son. Son ministros, hermanos, de Satanás. ¿Lo saben ellos? Probablemente sí, probablemente no. Pero Satanás es un falsificador, hermanos. Y por eso es importante, hermanos, que usted y yo entendamos que es necesario predicar el evangelio en todo el mundo. Por lo menos yo aquí conozco, hermanos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 iglesias cristianas, pero todas con falsa doctrina. Y ahí le encargo. ¿Y sabe quiénes están al frente? Sus falsos ministros de Cristo. No son ministros de Cristo. La Biblia dice que el que es de Cristo sabrá si la doctrina es de Dios, hermanos. ¿O no dice la Biblia eso? Entonces, tenga cuidado, hermanos.
Número 2. Dijimos, hermanos, es necesario que el Evangelio sea predicado a todas las naciones por la proliferación de los maestros falsos, hermanos. Mire, regrese a Marcos capítulo 13, versículo Marcos 13, 7, 8 y 9. Creo que eso está en 9. ¿Listos? Marcos 13, 7, 8 y 9. ¿Listos? Dice: mas cuando oigáis de guerras y de rumores de guerras, no os turbéis, porque es necesario que suceda así, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos en muchos lugares, y habrá hambres y alborotos. Principios de dolores son estos. Hasta allí, hermanos. ¿Sabe por qué, hermanos, es necesario que el Evangelio sea predicado en todas las naciones, hermanos? Número 2, por las noticias a nuestro alrededor, hermanos. Jesús lo dijo claro: cuando oigáis. El problema está, hermanos, en nosotros, que como cristianos es que si oímos, pero no nos importa lo que estamos oyendo. ¿Dónde? En la iglesia no. A lo que Jesús estaba refiriendo no eran las cosas que ellos iban a escuchar en la iglesia. Las cosas que iban a escuchar, ¿dónde, hermanos? De lo que estaba sucediendo en el mundo. Hermanos, y día tras día, hermanos, en la televisión, no sé si usted ha visto, o en el internet, hermanos, se escuchan los rumores de guerras, hermanos. A cada rato nos despertamos con noticias que ahora este amenazó a aquel, que ahora este amenazó a aquel, pero no se hace nada, nomás se andan arañando todavía. Un día se va a desatar la guerra, hermanos. Y eso debería inquietar nuestros corazones, hermanos. ¿Por qué? En una guerra mueren muchas personas, hermanos, y necesitan ser alcanzadas por el Evangelio antes de que mueran. Jesús lo dijo: cuando oigáis. Últimamente, hermanos, lo estamos escuchando cada vez más fuerte. Las grandes potencias militares, hermanos, se amenazan la una a la otra. China y Estados Unidos todos los días se están amenazando. Irán y China y Rusia todos los días están amenazando. Que si me quitas la entrada no sé a dónde, te vamos a echar la guerra. Que si me quitas el gas, los rusos tienen el poderío del gas, del gas. Dicen, si tú me quitas las entradas allí, entonces esto, y se empiezan a amenazar y todo esto, hermano. Y esto lo único que nos está diciendo es que tenemos que despertar. Amén. Pero no, hermanos, nos entretiene saber que hay guerras en otros lugares. Eso debería entrar en tu mente y en mi mente, en mi corazón, y decir: oye, esto significa que, ¿qué, hermanos? Que la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entonces, si la noche viene cuando nadie puede trabajar, ¿qué hay que hacer, hermanos? Trabajar. Es necesario, hermanos, que el Evangelio sea predicado en todo el mundo. Hermanos, pobres misioneros que no se pueden ir a su campo, se quieren ir, pero no pueden. ¿Sabe por qué no pueden? Porque no hay. ¿Y sabe por qué no hay? Porque no estamos dando como deberíamos de dar para que fueran. Y ahí están, y no se pueden ir. Y ellos quisieran irse con todo su corazón, con todas sus ganas. Y nosotros con nuestras carteras y nuestras cosas, hermanos, lujosas en nuestras casas, cuando pudiéramos usar eso para que el Evangelio sea predicado, hermanos. Pero estamos, hermanos, bien aterrizados aquí. Se murieron no sé cuántos allá en Siria. El año pasado, hermanos, ¿se acuerdan que aventaron una bomba química en Siria? Se fueron al infierno, hermanos. ¿Sabían que no hay misioneros en Siria? Hay que orar por un misionero que vaya a Siria. Pero también hay que darle para que vaya a Siria. Amén. Ya nadie dijo nada, hermanos. Estamos bien agarrados. No estamos cumpliendo, hermanos, ni poquito con la gran comisión.
Va a decir, hermano, yo por eso me metí para ser enviado. También los enviados tienen que dar. Hay misioneros que no dan. Ese es otro tema, ¿verdad? Hermanos, no escucha las noticias usted todos los días. Algo está sucediendo en el mundo, hermanos. Por eso es necesario. Pero Jesús lo dijo claro, no se preocupen, no es el fin. Y mientras no sea el fin, podemos seguir predicando, hermanos, el Evangelio. Hermanos, son avisos para nosotros de que la iglesia tiene que despertar, hermanos. Miren las palabras que usa Jesús ahí, hermanos, en el versículo 7. Mas cuando oigáis de guerras y de rumores de guerras, no os turbéis, porque es necesario que suceda así, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos. En los últimos 10 años, hermanos, yo consulté esto, en los últimos 10 años ha habido más terremotos que en toda la historia de la humanidad, hermanos. ¿Eso qué significa, hermanos? Se está cumpliendo todo, hermanos. Dirá, yo pensé que era un terremotillo normal. Cada terremoto debería darnos miedo, hermanos. No porque se nos vaya a caer el techo, sino porque Cristo viene pronto. Amén. En los últimos 10 años, hermanos, ha habido más terremotos que en toda la historia de la humanidad. Miren lo que sigue diciendo Jesús ahí. En muchos lugares. ¿Y habrá qué, hermanos? Hambres. ¿Hay hambres, hermanos? Sí. ¿En México hay hambre? Sí hay. ¿Aquí en Saltillo hay hambre? También. Algunos porque son flojos, ¿verdad? Pero sí hay hambre. Pero si usted va a otros países, hermanos, hay mucha hambre. Yo no creo, hermanos, en los supuestos planes de los que dicen ahí que el coronavirus es para exterminar a la humanidad. No creo eso. Yo creo en la voluntad de Dios. Pero, hermanos, hay hambre en el mundo. Pero miren lo que Jesús dijo también ahí, hermanos. ¿Qué más dice, hermanos? Alborotos. ¿Ha visto alborotos, hermanos? Las noticias de la semana pasada me dijeron que había alborotos en Argentina, había alborotos en Nicaragua, había alborotos creo que en creo que en Guatemala, hay alborotos en México, hay alborotos en Estados Unidos. Si vio que se metieron al Capitolio, hermanos, nunca nadie se había metido ahí. La gente, hermanos, está cumpliendo las profecías de Cristo. ¿Sí me está entendiendo? ¿No me está entendiendo, hermanos? Hay que despertarnos, hermanos. Hay que predicar el Evangelio en todas las naciones. ¿Por qué, hermanos? Porque esto, hermanos, está sucediendo alrededor nuestro. Hermanos, estas cosas no las vieron nuestros antepasados, las estamos viendo nosotros cumplirse delante de nuestros ojos, hermanos. Terremotos y hambres y hay más cosas, hermanos. No son noticias nada más, no son noticias normales nada más. Son las señales que los discípulos le preguntaron a Jesús, hermanos. Miren lo que le preguntaron. Dice, dinos en el versículo 4, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de qué, hermanos? De cumplirse. Entonces, hermanos, lo que significa esto es que está pronto a cumplirse, hermanos, lo que Cristo dijo. Y si está pronto a cumplirse lo que Cristo dijo, debería preocuparnos a nosotros como iglesia, hermanos, y predicar el Evangelio a todas las naciones, hermanos. Pero la iglesia, hermanos, de Cristo sigue pensando que falta mucho, hermanos. Pero no falta mucho, hermanos. Número 3, hermanos. Dice Mateo 13, hermanos, por favor. Mateo 13, siga ahí, hermanos. Dice 13:19. ¿Sí, hermanos?
Porque aquellos días serán de qué, hermanos? De tribulación. Miren bien lo que dice, hermanos. Cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó hasta este tiempo. ¿Cuál tiempo? El día que se cumpla, ni habrá. ¿Sabe por qué, hermanos? Es necesario que el Evangelio sea predicado en todas las naciones. Por la tribulación que va a venir, hermanos. Es decir, hermano, y eso a mí no me preocupa, porque la Biblia dice que nosotros vamos a pasar por la tribulación. Tiene toda la razón, pero sus hijos pueden estar en la tribulación. Pero sus nietos pueden estar en la tribulación, hermanos. Por eso es importante, hermanos, predicar el Evangelio, hermanos, en todo el mundo. Pero no podemos ni evangelizar a los que están a nuestro lado, hermanos. No los podemos evangelizar porque tenemos un mal testimonio. No los podemos evangelizar porque tenemos miedo al rechazo o que ya no nos hablen. Hermano, es mejor que no te hablen, pero que no pasen por la tribulación. La tribulación, hermanos, tú lo has leído y parece que es algo que va a pasar así muy sencillo. Hermano, dice, si estás leyendo bien, si estás leyendo la misma Biblia que tengo yo, dice, hermanos, que será un principio de tribulación cual nunca ha habido desde el principio de la creación. Lo que se va a ver en la tribulación, hermanos, nunca se ha visto, hermanos. Esto del coronavirus no va a hacer nada, hermanos, para la tribulación. Si usted ve que hay muerte por aquí, muerte por allá, y que la gente anda desesperada buscando oxígeno por aquí y oxígeno por allá, hermano, usted quisiera, hermanos, que Dios nos pasara una imagen aquí de lo que va a ser la tribulación, hermanos, para que nos metiéramos en la cabeza que hay una urgencia, hermanos, de hablar de Cristo a todo el mundo. Porque no sabemos, hermanos, que la tribulación serán días terribles. Y pueden ser tus nietos los que pasen por allí, o mis hijos. Por eso hay que predicar, hermanos. Hermanos, yo creo que esto del coronavirus, hermanos, va a ser el 1%, hermanos, de la gran tribulación, de la tribulación. Hermanos, pero ni siquiera a lo mejor creemos que va a haber tribulación. Qué triste sería, hermanos, que los hijos de mis hijos pasaran por la tribulación. Sí se puede suceder, sí puede suceder. Pero también puede suceder que los hijos de tus hijos crean en el Evangelio de Jesucristo y no pasan por la tribulación. Hermanos, esa tribulación viene a todo el mundo. Nuestros conocidos, hermanos, pueden pasar por la tribulación. ¿Tienes conocidos que amas? Ellos pueden pasar por la tribulación si no les hablas de Cristo. ¿Tienes familia que amas? Ellos pueden pasar por la tribulación si no les hablas de Cristo. ¿Tienes hijos que amas? Ellos pueden pasar por la tribulación si no les hablas de Cristo. ¿Tienes nietos que aman? Los que no, yo creo no los aman, pero ellos van a pasar por la tribulación si tú no les hablas de Cristo. Jesús dice, hermanos, que nunca ha habido una tribulación así. Es más, hermanos, no hay ninguna película, hermanos, que se asemeje a lo que va a pasar. Han hecho películas sobre la tribulación. ¿Quién ha visto películas sobre la tribulación? Pero no se parecen en nada, hermanos, a lo que va a suceder. Solo imagínate ese día, hermanos, cuando la iglesia desaparezca. ¿Cuántos aviones no van a caer, hermanos, del cielo? Muchas. ¿Cuántos choques automovilísticos va a haber en el mundo, hermanos? Muchas. ¿Cuántos barcos van a chocar con otros barcos, hermanos? Muchos. ¿Cuántos aparatos en los hospitales se van a parar? Muchos, hermanos. Muerte tras muerte, tras muerte, tras muerte. Hermano, el ambiente va a ser total de muerte y destrucción, porque Satanás vino para matar, hurtar y destruir. Y hay más cosas que van a suceder, hermanos. ¿No le duele eso, hermanos?
que puede ser su familia o la mía. Hay que predicar el evangelio, hermano. Predíquele a su familia, aunque los harte, aunque se enojen con usted. Es preferible, hermano, le digo, que se enojen con usted a verlos en la tribulación, hermanos. Hermanos, habrá gran destrucción de la vida humana. Mire lo que dice Apocalipsis capítulo 6, hermanos. Apocalipsis capítulo 6. Miren lo que dice, hermanos. Del versículo 1 dice: y vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y oí uno de los 4 seres vivientes decir con voz de trueno: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Cuando abrió el segundo sello, oí el segundo ser viviente que decía: ven y mira. Y salió otro caballo. ¿Cómo era ese caballo, hermanos? Dice ahí: bermejo. Y al que le montaba le fue dado poder, fíjese bien, hermanos, de quitar, ¿qué, hermanos? La paz, y que se matasen unos a otros. ¿Usted ha visto eso, hermanos? El hombre va a tener un coraje en su vida, hermanos, de que apenas le vas a decir algo y ¿sabes qué te va a hacer? Se van a matar unos a otros. Dios va a quitar la paz, hermanos, a este mundo a través de este sello, hermanos. En la tribulación, esto es, en la tribulación se va a venir el caballo, hermano, pero digo ¿cómo dice? El caballo, hermanos, bermejo, y el que lo montaba le fue dado poder de quitar la paz, pero a la misma vez, hermanos, que todos se peleen. ¿Sabe hasta cuándo, hermanos, posiblemente regrese la paz? Hasta que Cristo regrese con los redimidos. Pero en esos 7 años, hermanos, la paz va a ser quitada. Hermanos, miren otro versículo, 6:5. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven y mira. Y miré aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por 1 denario, y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. ¿Qué significa eso, hermanos? ¿Qué significa eso? Habrá hambre, hermanos. ¿Y sabes cuánto va a valer, hermanos, un pedazo de pan? ¿Qué dice ahí, hermanos? ¿Cuánto va a valer? 1 denario. ¿Cuánto es 1 denario? 1 denario es el trabajo de un día o de una semana, no lo recuerdo. Pero, hermanos, todo va a estar tan caro en la tribulación, hermanos, que va a haber hambre. La gente no va a poder comer, y si quieres comer vas a tener que pagar el salario de muchos días para poder comer tan siquiera algo, hermanos. Y al no haber de comer, ¿qué crees que va a pasar de unos con otros, hermanos? Se van a empezar a comer unos a otros. ¿Te gustaría que tus hijos pasaran por eso, hermano, o tus nietos? Hay que predicarles entonces. Hermanos, habrá muerte, habrá pestes, habrá fieras. Mire lo que dice ahí, hermanos. Siga leyendo. Miré aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte. ¿Y quién le seguía? ¿Por qué le seguía el Hades, hermanos? ¿Qué es el Hades? El lugar de los muertos. Pero ¿por qué le seguía el Hades a este, hermanos? Miren lo que sigue diciendo. ¿Dónde nos quedamos? El 8. Y le fue dada potestad sobre la 4ª parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Hermanos, ¿para qué le dieron a esta persona, a este jinete, hermanos? Matar, hermanos. ¿A quién dice ahí? A la 4ª parte
de la tierra. Pero ¿por qué el Hades iba con él, hermanos? Por la gran cantidad, hermanos, de muertos que va a haber. ¿Y a dónde cree que va a ir toda esa gente, hermanos? Al infierno. Yo no sé a quién le decía, hermanos, que el infierno sigue abierto, hermanos. El cielo también. Pero tal vez sean más los que están entrando al infierno y menos los que están entrando al cielo. Hay que predicar el evangelio, hermanos. Miren lo que sigue diciendo. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, nos juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también, que hermanos, habían de ser muertos como a ellos. Miré cuando abrió el sexto sello y aquí un gran terremoto, y luego miren lo que pasó, hermanos. El sol se puso negro como tela de silicio, la luna se volvió toda sangre, las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, hermanos. Y si usted sigue leyendo, hermanos, no son cosas buenas, hermanos. Hay un pasaje en Isaías, hermanos, que nos dice que el Hades va a tener que abrir más. ¿Sabe por qué? Por la gran cantidad, hermanos, de miles de millones de muertos sin Cristo. Isaías 5. Sí, hermanos. Isaías capítulo 5, versículo 13. Por tanto, mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento, y su gloria pereció de hambre y su multitud se secó de sed. Y luego miren lo que dice el 14, hermanos. Por eso ensanchó su interior, ¿quién? El Seol, y sin medida extendió su boca, y allá descenderá la gloria de ellos, y su multitud, y su fausto, y el que se regocijaba. ¿Qué es lo que va a pasar, hermanos, en aquellos lugares, en aquel lugar, perdón? Se va a tener que abrir más, y más, y más, hermanos. Pero pura gente, hermanos, que irá al infierno. Déjeme decirle, hermano, aún en medio de la tribulación hay esperanza. Usted leyó allí en uno de los sellos, hermanos, que dice que habían unos abajo del altar. ¿Sí se acuerdan? Y que decía que estaban con vestiduras blancas. ¿Por qué? Dice, hermanos, porque habían vencido. Obviamente, hermanos, estas personas son los que van a ser cristianos en la tribulación. Y ellos querían salir ya, ¿verdad que sí? ¿Y qué les dice el que destapó los sellos, hermanos? Espérense, porque todavía faltan más que mueran, como ustedes. Va a haber salvación en la tribulación, hermanos. Sí va a haber, pero es a costa de la vida. Hoy la salvación es gratis. Es por gracia. En la tribulación, hermanos, tendrán que morir para ser salvos. Pues, ya ve, hermano, entonces sí hay esperanza. Bueno, ¿y quién te asegura que tu familiar va a querer morir por causa de Cristo? Si aquí no quiere venir a la iglesia gratis, cuando la salvación es gratis, ¿tú crees que en la tribulación va a querer dar su vida? Por eso, hermanos, y esto es un consejo, hermano, trata de hacer todo lo que puedas por la causa de Cristo. Todo lo que puedas, no todo lo que quieras, porque si fuera por querer, pues no vamos a querer nunca. Mejoras todo lo que puedas por la causa de Cristo. Gástate todo lo que puedas por la causa de Cristo. Gasta todo lo que tengas por la causa de Cristo, y tal vez Dios tenga misericordia de tus familiares.
Porque sí ha pasado en la Biblia, hermanos. Pero acompaña todo eso con un buen testimonio. Si algún familiar nuestro, hermanos, llegara a quedar en la tribulación, que le quede el testimonio de que les predicamos, de que les hablamos, y tal vez no quieran pasar por la tribulación y den su vida. No estamos hablando de un futuro, hermanos, que no sabemos cuándo va a suceder. Pero Jesús dijo, es necesario que el Evangelio sea predicado en todo el mundo. Hay gran tribulación, hermanos, y está a la puerta. Enseguida que desaparezca la iglesia, comienza, hermanos, la tribulación. Hay que predicar, hermanos, con más ganas. Les decía a los muchachos cuando los junté y hablé con ellos, hay que predicar, muchachos. Vamos a predicar el martes, vamos a predicar el jueves, vamos a predicar el viernes y vamos a predicar el sábado. Si que, hermano, no tiene nada que hacer, sí, pero hay una urgencia más grande: predicar el Evangelio en todo el mundo. Usted sabe cuándo lo hace, pero no deje, hermanos, de predicar el Evangelio. Hay dos maneras de predicar el Evangelio. Una es que usted hable, pero la otra es cómo se comporta también delante de las personas. Hermano, lo animo a que este año, hermanos, si Dios nos ha dejado este año, que muchos han pasado por cosas bien tremendas, Dios no los dejó nomás porque sí, hermanos. Hay que predicar el Evangelio en todo el mundo. ¿Qué tenemos que hacer? Dios lo dirá. ¿Qué vamos a usar? Dios lo pondrá. Pero hay que hacerlo, hermanos. ¿Para qué, hermanos? Es obediencia a Dios. Pero principalmente, hermanos, por la generación que viene delante de usted. Porque probablemente aquella generación que venga le va a tocar vivir la tribulación o también irse juntamente con nosotros. Vamos a orar. Cierre sus ojos. Señor, le damos gracias por sus palabras. Gracias por sus bendiciones, Señor.